El último encuentro. Historia basada en la experiencia de Elena H. Considero esta historia como algo muy íntimo. Es de esas cosas que se deberían de guardar para uno mismo. Sin embargo, también me he puesto a reflexionar que al contarla, pueda servir a algunas personas para que sepan valorar lo que tienen. Y no importa que sea mucho o poco. Lo que voy a contarles lo viví cuando tenía 17 años. Estaba en la preparatoria privada y al parecer todo a mi alrededor funcionaba de maravilla. Tenía un novio que me quería con todo el alma y amigas a las cuales creí incondicionales. Pero esta vida perfecta se desmoronó una tarde que mis padres hablaron conmigo. Nos sentamos en la sala y yo estaba en un extremo y ellos dos frente a mí. Mi mamá fue la que comenzó a explicarme que habían corrido a mi papá del trabajo. Hubo un recorte de personal y en su compañía prefirieron quedarse con los más jóvenes. En un principio me costó asimilar lo que me estaban diciendo, pero luego comencé a entenderlo. Debido a la falta de ingresos ya no iba a poder llevar el mismo estilo de vida. Iba a entrar a una escuela pública y me reducirían considerablemente lo que me daban para mis gastos. Yo no lo podía creer. Nunca estuve en una escuela pública y había escuchado cosas muy desagradables sobre ellas. Por supuesto que hice el berrinche del siglo y esa noche me fui sin cenar. Mis padres nunca me habían negado nada y esperaba que ese no fuera el comienzo. Creí que haciendo una especie de huelga de hambre o dejándolos de hablar todo volvería a ser como antes, pero estaba totalmente equivocada. Al día siguiente ya me habían retirado de la escuela privada y ya tenía un espacio en la pública. Despedirme de mis amigos fue muy doloroso. Con mi novio decidimos probar si la relación funcionaba, pero me di cuenta de que en realidad lo que él sentía por mí no tenía la misma fuerza de lo que yo sentía por él. Así que al cabo de 2 meses de mi cambio de vida terminamos. Se podría decir que me sentí sola, rechazada e incomprendida. Y todo esto se lo culpé a mi padre. Él estaba la mayor parte del tiempo en la casa y salía en las tardes a buscar trabajo, pero volvía quejándose que por su edad ya no era fácil encontrarlo. La mayoría de las empresas buscaban a gente joven y él ya pasaba de los 50. Toda la frustración que yo tenía dentro la descargué contra mi papá. No perdí oportunidad para echarle en cara que él era responsable de mi tristeza. Le reclamaba todos los días y por supuesto que él lo resintió. Estoy segura que yo tuve mucho que ver en la depresión en la cual cayó mi papá con el paso de los meses. Mi mamá era la que sostenía la casa y gran parte de sus salarios se iban a pagar los servicios, la comida y en el mantenimiento de los coches. Incluso llegaron a decirme que si tenía tiempo podía conseguir un trabajo en las vacaciones, cosa que tomé como un verdadero insulto. Hoy en día puedo comprender que un trabajo honrado no es ningún motivo de vergüenza. Y muchas de estas enseñanzas las aprendí con mis nuevas amistades. Gente humilde pero de buenos valores, de mente abierta y sin prejuicios sociales. En fin, el ambiente en mi casa era cada vez más denso a causa de mi mala actitud. La gota que derramó el vaso fue una tarde en que muchos de mis compañeros se burlaron de mí. Estoy consciente de que lo merecía, pues siempre me porté grosera con ellos, despreciándolos y viéndolos por encima del hombro. En una de las clases, un compañero se refirió a mí como la payasa, en el sentido de ser grosera y delicada. Todos se rieron e incluso el profesor no pudo ocultar su gracia ante este apodo. Me salí del salón de clases y volví a mi casa. Allí encontré como siempre a mi papá que estaba en la mesa de la cocina leyendo un libro. Tú tienes la culpa de todo lo que me está pasando y que se burlen de mí. Odio que seas viejo y que nos hayas acostumbrado a un nivel de vida que no pudiste sostener. Ahora no encuentras trabajo y quienes pagamos las consecuencias somos mi mamá y yo. Quisiera que no fueras mi padre y que estuvieras muerto. Pude ver cómo la cara de mi padre se iba deformando conforme lo insultaba. Los ojos se le llenaron de lágrimas y comenzó a llorar en silencio. Me arrepentí prácticamente un segundo después de lo que dije, pero me fui a encerrar a mi cuarto sin agregar nada más al asunto. A los pocos minutos escuché que se abría el garaje y que mi papá sacaba el auto. Supuse que iba a buscar trabajo como todas las tardes. Me acosté en mi cama y miré el techo por un buen rato.
Comencé a pensar en lo horrible de mis palabras y lo mucho que pudieron afectar a mi papá. Mucho en el fondo no quería que le pasara nada malo. Me puse a considerar que todo lo que tenía en realidad se lo debía a él gracias a su esfuerzo y su amor, incluyendo mi propia vida. Lloré mucho por la culpa y el remordimiento. Decidí que iba a esperar a que mi papá llegara para hablar con él y pedirle perdón de rodillas. Cayó la noche y mi papá no llegaba y tampoco mi mamá. Estaba comenzando a preocuparme. Iba a marcarle por el celular cuando mi papá entró por la puerta y corrí a recibirlo y lo abracé sin preguntarle nada y sin decirle nada. Mi llanto no me dejaba hablar, pero estaba segura de que mi papá entendía. Me abrazó muy fuertemente mientras me daba besos en el cabello. No te preocupes, princesa. Yo sé que no quisiste decirlo de hace rato. Te amo mucho y te prometo que voy a hacer todo lo posible por cuidarte y que te vaya bien en lo que hagas. Perdón si no fui un buen padre, pero hice lo que pude. No te preocupes que todo va a estar bien. Ahora ve a dormir porque ya es tarde y mañana será otro día. Te amo mucho, papá, respondí. Fue lo único que pude decirlo y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me fui a acostar a la cama y me quedé dormida de inmediato. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, vi a mi mamá sentada en la cama. Estuvo callada un rato y yo también. No era normal que se presentara de esa manera y entreabrió la boca y soltando un suspiro hondo comenzó a decir: Hija, tienes que ser fuerte. Tu papá falleció. Ayer en la tarde tuvo un accidente en el centro con otro auto. Me marcaron enseguida cuando reconocieron que era tu padre. Toda la noche estuve haciendo el papeleo y arreglándome con el seguro. En este momento lo están velando. Tienes que ser fuerte, Elena. Tu papá hubiera querido eso. No hay palabras en el mundo que describan el dolor tan grande que sentí al escuchar todo eso. Se me paralizaron los intestinos y sentí que la garganta se me cerraba impidiéndome respirar. Una parte de mí quería pensar que no era cierto. Yo había hablado con mi papá por la noche y según lo que me dijo mi madre, él falleció en la tarde. Mantuve esta esperanza hasta el último momento cuando por fin lo vi en el ataúd. Hoy por hoy sé que mi papá fue a despedirse de mí en este último encuentro. Seguramente sabía que yo no iba a sobrevivir con la culpa de que mis últimas palabras hacia él fueran de odio y desprecio. Creo que Dios le dio licencia para que fuera a darme ese adiós e hizo el duelo de su ausencia un poco menos pesado. Ya han pasado más de 10 años de este evento que cambió mi vida drásticamente. Aprendí a ser humilde y a valorar cada cosa que poseo y cada compañía que hay a mi alrededor, agradeciéndole al cielo cada día que me regala con mis seres queridos. Como mencioné antes, este suceso es algo muy íntimo para mí, pero quiero compartirlo para que cuiden las palabras que expresan a la gente que ha dado su vida por ustedes. Demuéstrenles mucho cariño, ya que nunca se sabe cuándo esas palabras serán las últimas.